Hola a todos, una vez más con vosotros, vuestro compañero Cuervo Maestro. Hoy vamos a hacer la revisión de una figura. Como podéis ver en la imagen, no se trata de una figura de Senseiya. Efectivamente, se trata de un Gundam, ¿vale? Es un Gundam de la línea Metal Build. ¿Metal Build qué es? Pues es una línea que Bandai empezó allá en 2011 con el Seven Sword, el modelo que tenéis delante. Pero el modelo que tenéis delante es una reproducción. Y bueno, pues esa línea lo que hacía era ponerle una estructura de metal a algunos mechas, ¿no? Y bueno, y así empezó la línea Metal Build de Bandai. Entonces lo que vamos a hacer, le vamos a pasar a ver la caja, porque la caja es muy diferente de la caja original. Y pasaremos pues como las reviews de los Midcloth, ¿no? Haremos un unboxing, miraremos las piezas y analizaremos la figura y bueno, ya veremos qué es lo que vale. Y bueno, pues empezando por el principio, como podéis ver en la imagen, la caja es muy grande, ¿vale? Hablamos de una altura de unos 38 centímetros, ¿vale? Que es bastante casi unas 15 pulgadas, ¿vale? Para unos 11 centímetros de ancho, unas más o menos 4 pulgadas, ¿vale? Como podéis ver, las cajas son muy grandes y bueno, pues eso también complica a la hora del envío, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a ver la caja de cerca y pasaremos a los contenidos. Bueno, pues aquí tenéis la parte baja de la caja. Como podéis ver, ahí sale el nombre GN0007S, que es para la denominación del Seven Sword, aquí veis. Y como podéis ver, pues la caja presenta una especie de diseño industrial, ¿no? De lo que sería el mecha. Aquí en la parte de arriba a la izquierda el logo de la empresa, aquí, Metal Gear. Solo para la historia, Metal Gear son los que trabajan en Metal Club, ¿vale? Es la misma empresa, lo que pasa es que se van a dedicar a hacer pues esas figuras últimamente, ¿vale? Van a también continuar las líneas Mitch, pero también se van a dedicar a hacer esas maravillosas figuras. Entonces aquí tenéis el lateral de la caja, ¿veis? Seguimos el rollo del diseño industrial, con el logo con letras plateadas, del mejor efecto, y como podéis ver, el diseño está repartido así para que se vea en la caja así, está súper chulo. En la parte trasera de la caja vemos pues lo que es el contenido. Aquí tenéis el mecha en cuestión. Aquí algunas fotos de lo que podéis hacer con el contenido, y aquí tenéis el mecha sujetando la vuestra sword. Aquí pues una leve descripción de los contenidos con unas fotos. Ahora lo vamos a ver. Y aquí pues tenéis el Seven Sword con toda su gloria. Bueno, este es el doble O, ¿vale? Entonces vamos a abrir la caja y vamos a ver lo que nos depara y las maravillosas. Y aquí tenemos el contenido de la caja, contenido que se compone pues de un manual completamente. Está muy bien, de muy buena factura. Se nota que el papel es papel glaseado, no es una... Está muy bien. La calidad de impresión pues un poco justa. Se nota que son scans, ¿vale? Se nota bastante que son scans. Pero bueno, cumplirán con su objetivo, que es simplemente explicarnos, ¿no? Cómo va la cosa, ¿no? Más o menos. Bueno, veis, está bastante completo. Nos enseñan cómo colocar la Buster Sword, las diferentes piezas, dónde van, cómo van. ¿Veis? Muy chulo, muy completo. Nada que decir. Aquí tenéis la bandeja que lleva las diferentes armas. Ahora pasaremos para verla. Y bueno, pues no sé si lo sabéis, pero bueno, la mayoría de los Metal Builds, cuando los compráis, vienen con una bandeja, aparte que suele venir con las alas, las diferentes piezas de las armas, y vienen con una bandeja de poliestireno aquí tapada con un cartón, ¿vale? Estos chicos han decidido optar por la misma manera de embalar y está muy bien. Entonces,
Esto lo vamos a cortar y abriremos el cartón para ver las piezas que hay ahí, que debería ser pues la peana, el robot en sí y las diferentes piezas que no están en la bandeja de plástico. Vamos a pasar a ver las piezas de la bandeja de plástico y seguiremos con esta review. Bueno chicos, y aquí tenemos la vista de la primera bandeja, que es la que lleva las armas, una bandeja de plástico estilo Micro-DX. Y como podéis ver, tiene las diferentes, bueno, tiene algunas de las piezas que van sobre el mecha y algunas partes de las armas, ¿vale? Aquí debajo vemos que son esas dos pequeñas piezas que van sobre los hombros, para colocar la Buster Swords. Aquí tenemos las diferentes Gen Swords, la corta y aquí la larga. Y aquí los Gen Katars, que son dos especies de armas de cuerpo a cuerpo, ¿vale? Con cuchillas de energía. Aquí tenéis el pequeño cable que va sobre la Gen Sword Mini, que es cuando la extiende con el cable. Bien, vamos a hacer un zoom sobre las diferentes piezas para que las veáis en detalle, que vale la pena. Realmente creo que sí. Que aquí, cocos, estamos hablando de algo bueno, ¿eh? Bueno. Entonces aquí tenéis la primera Gen Sword, que esta es la pequeña, ¿vale? A ver si puedo enfocar todo lo que pueda. Vale, esta es la pequeña. Entonces, aquí tenéis el cable del acorde cuando la saca, ¿no? Aquí tenéis los diferentes bits que van pues para ponerlo o a la derecha o a la izquierda, a los diferentes hombros. Esta pieza es la pieza que une a las dos Gen Swords, si queréis unirlas para hacer un arma grande. Aquí tenéis la Gen Sword, la grande, que tenéis aquí la pequeña, os lo recuerdo, y aquí pues hay la grande, ¿vale? El Seven Sword es un concepto de armamento cuerpo a cuerpo, basado en 7 espadas, como lo dice el nombre, Seven Sword, obviamente, 7 cuchillas, ¿no? Bueno, aquí tenéis una vista de una de las Katars. ¿Veis? Es una especie de punta con cuchilla de energía que se coge desde lanza aquí. Esa pieza es una de las piezas que van equipadas en la rodilla, ¿vale? Se ponen sobre el doblero para poder equipar los Katars que van, como ya he dicho, en las rodillas, ¿vale? ¿Veis? Aquí y aquí el otro Katar. Está súper chulo. Y aquí vamos a pasar pues sobre la Buster Sword, que también vale mucho la pena que la veáis porque está realmente chula. Veis aquí los detalles, las aplicaciones de pintura. Realmente está todo muy chulo, chicos. Vamos a pasar a lo que es el cartón. Y bueno, y aquí tenéis el contenido de lo que es la bandeja de poliestireno y de lo que tapaba el cartón. Como podéis ver, en la parte superior está lo que es la peana, que es es como una base donde va el mecha. Aquí a la parte derecha tenéis el brazo que lo sujeta. En la parte de debajo de la derecha, aquí, podéis ver otras espadas que van en los laterales del mecha, también una pequeña y una larga, una corta y una larga, perdón. Y aquí al medio los dos Beam Sabers, ¿vale? En la parte de debajo tenéis el V-Fin. El V-Fin, os lo recuerdo, es la parte que va ahí en la parte de arriba de la cabeza del mecha. Y bueno, pues ahí podéis ver el doblero. Entonces vamos a hacer un zoom sobre las piezas para que lo veáis más de cerca. Como podéis ver, está nuevo, ¿vale? Aún no lo he sacado. Vamos a hacerlo juntos, vamos a descubrirlo juntos. Y vamos a ver, aquí tenéis lo que es pues el robot, el mecha, no me gusta decir robot. Como podéis ver, todo pinta muy bien, la verdad. Esto es, la verdad, no me pude hacer con el original de Bandai a la época, ¿no? Pero bueno, ahora julio van a reeditarlo. Y bueno, pues si tenéis la oportunidad de haceros con una, ahora no va a ser el mismo precio, eso está claro. Pero que bueno, realmente ahí tenéis una cosa muy buena, pinta muy bien. Entonces vamos a sacarla y a ver qué ofrece. Y entonces aquí estamos de vuelta con la figura ya puesta. Aún no le he puesto las piezas, vamos a abrirlas juntos, ¿vale? Entonces, bueno, como os he comentado, en la caja, en la parte de arriba, estaba esta peana de aquí, ¿vale?
Debajo de la peana, pues habían los diferentes juegos de mano, que como podéis ver aquí, hay 4 pares más el que lleva el robot. Después las pasaremos mejor. Y unos soportes transparentes que son para cuando queréis poner la pieza con arma que os enseñé, la del cable. Entonces lo que vamos a hacer es pues abrir las diferentes piezas, las bolsitas. Esta es el V-fin que va aquí. Como podéis ver, viene en una bolsa sellada, igual que las manos también vienen en bolsas selladas, ¿vale? Que está muy bien. Igual de lo mismo para las diferentes piezas, que repasaremos luego. Y también las dos Gensworth, que también vienen en bolsitas selladas. Entonces lo que voy a hacer es abrir las bolsas y colocaremos el fin sobre la figura y repasaremos individualmente cada pieza. Bueno chicos, entonces aquí tenéis el V-fin, que es la pieza que irá sobre la cabeza. Ahora después la colocaremos, pero antes de colocarla os voy a enseñar las diferentes partes, las diferentes manos que tenéis disponible, que vienen con el mecha. Aquí podéis ver. Y bueno, pues son diferentes maneras de poner la mano para agarrar las diferentes piezas, ¿no? Las diferentes armas que vienen con el mecha. Como podéis ver, el set es bastante completo. En total hay 5 pares, 4 aquí y un par que está sobre la figura, ¿veis? Entonces vamos a colocar el V-fin y vamos a pasar a lo que es, pues, analizar lo que es la figura realmente, los puntos de articulación, todas las cosas que vienen. Simplemente la cogemos y la coloquemos aquí en su cabecita y ya está. Una vez que está colocada en su lugar, no tiene por qué caer ni nada por el estilo. Creo que aquí está bien, sí. Y ya está. ¿Veis? Como podéis ver, ha entrado perfectamente en su lugar. Y no cae. La figura es muy rígida y tiene su peso también. Después ya hablaremos de ello. Bueno, aquí que podéis ver entonces la figura completa con el V-fin colocado. Y como podéis ver, miren eso chicos. Y como podéis ver en términos de comparación en la imagen, en la izquierda tenéis una figura de Play Hard Sky, ¿vale? Que son de esas bastante grandes. Tienen un tamaño bastante razonable. Y a la derecha tenéis una Midcloth EX, se trata del Pegaso V3 de Great Toys. Y al medio pues tenéis el Seven Sword. Como podéis ver, está un poco más grande que un EX, ¿vale? Suelen medir unos 18 centímetros más o menos como un EX, ¿vale? A nivel de peso son pues mucho más pesado que un EX normal, ¿vale? Un EX tiene su peso repartido anatómicamente a través del cuerpo, pero lo que es el Gundam es toda la estructura, tiene piezas pesadas que le dan mucha solidez a lo que es la estructura de la figura, ¿no? Y aparte que las piezas tienen muchos mecanismos, la ingeniería está muy aplicada en toda la línea Metal Build, ¿no? Que después ya os lo iré enseñando. Solo era una pequeña comparativa de tamaño para que veáis que esas figuras son de las grandes, ¿vale? Son de las grandes, de las medianas tirando a grande. No son tan enormes como las Play Sky, pero son muy buenas, ¿vale? Entonces vamos a seguir y ahora vamos a... Y empezando por el principio le vamos a colocar las dos primeras rodilleras, que son las que aguantan los dos Gen Katars, ¿vale? Simplemente quitamos la pieza blanca, ¿vale? Como hemos hecho antes, ¿vale? Y colocamos la otra, que debería de entrar sin ningún problema. Tac. ¿Vale? Ya tenemos los soportes para los Katars. Aquí tenemos las dos Katars, ¿vale? Como podéis ver, tienen un agujero. Lo tiene detrás aquí, claro, para que veáis las diferentes piezas, ¿no? Entonces simplemente la cojáis y la colocáis y ya está. Pues simplemente lo cogéis y lo tiráis hacia atrás y así pues el mecha lo puede coger. Entonces lo cogéis y lo colocáis aquí en su lugar. Tac. Y
Entonces, en los laterales vienen esas dos espadas, que son las Gen Swords. Normalmente os dan dos genéricas así, ¿vale? Una a cada lado, una aquí, ahí a la cintura, y la otra aquí, ¿vale? Pero en las opciones que tenemos nos han dado una corta y una larga, que son las que voy a colocar yo en esta arma. Entonces ya tenemos las dos cuchillas, que son las que vimos en el blister, y ahora las vamos a colocar en el arma. Para colocarlo simplemente lo sacamos y colocamos la otra, así. Aquí ese slot aquí pequeño, pues va a esta entrada de aquí. Entonces la ponéis, la colocáis aquí, con cuidado para no romper el peg. Y dejáis la espada aquí al lado. ¿Veis? Lo que es la punta y le colocáis la otra. Una cosa que me he dado cuenta, porque he visto reviews del original de Bandai, de esta figura, y resulta que en el original, pues esas piezas de aquí no, cuando las giráis para colocarla en modo pistola como sea, pues no aguantan, se caen. Y esto es un fallo que la gente esta de Metal Gear ha corregido, y es mucho de agradecer, porque que realmente se ve que eso era un fallo recurrente de lo que es la figura original, pero este fallo aquí en esta versión pues no es presente, o sea que es una buena cosa que han corregido estos chicos. Entonces se coloca la pieza aquí, está bien pensado. Vale, vamos a seguir entonces. Bueno, aquí tenéis los Beam Sabers, ¿vale? Estos dos van enganchados a la parte trasera del cinturón, ahora os voy a enseñar. Vienen así, simplemente para colocarlos quitáis las cuchillas, ¿vale? ¿Veis? Y estas dos piezas van aquí detrás, en esos pequeños pegs que veis aquí. Entonces vamos a coger uno, veis la forma, colocámoslo correcto. Que no veo lo que hago. Ahí, está montada sobre un pivote, o sea que claro, después cuesta un poco de forzarla. Y aquí, espero no haberlos puestos al revés. Ya me corregiréis los expertos de la era cósmica. Bueno, voy a arrimar un poco el bicho y voy a enseñaros la Buster Sword. Entonces la Buster Sword es un arma que viene con el mecha, ¿vale? Es casi igual de grande que él, como podéis ver. Y bueno, pues también tiene su encanto. La arma se puede abrir para desplegarla, ¿vale? Este diseño, como podéis ver, realmente está brutal. Brutal. Wow. Entonces esto la colocamos en su lugar. Bueno, la voy a replegar. Entonces cogéis vuestra pieza, ¿vale? Y la colocáis directamente con los pequeños agujeritos que están ahí aparentes. Y ya está. Cogéis vuestra pieza y la colocáis. Y ya está. ¿Vale? Y ya está. Entonces tenemos los dos Beam Sabers de atrás pues colocados. Tenemos las Gen Sword, la corta, la larga. Tenemos los dos Katars y tenemos la Buster Sword también colocada en su lugar. Bueno, pues más o menos ya creo que tenemos el Seven Sword ya full equip montado y listo para la batalla. Como podéis ver, se aguanta perfectamente. Ahora vamos a ver los accesorios que vienen al lado, o sea, la peana y las diferentes piezas. Vamos a apartar la figura, el stand o lo que yo llamo la peana, ¿no? Que es para poner el mecha cuando lo queréis poner en exposición. Entonces veis aquí, tenéis las diferentes marcas, ¿vale? Con las diferentes inscripciones, lo que es el piloto, el tipo de mecha que es, etcétera, etcétera. Aquí un pequeño logo identificativo y bueno, pues aquí tenéis lo que es la peana en sí, ¿vale? Con esa peana viene un brazo mecánico, como podéis ver aquí en la imagen, ¿vale? Es un brazo articulado, ¿vale? Si lo queréis poner de una manera, la pieza fuerte aquí,
y la pieza pequeña aquí, ¿vale? Y para poner aquí os vienen dos piezas, ¿vale? Os viene una pinza de estilo Stantamashi con una articulación que está bastante rígida, la verdad, pero no creo que la vaya a usar. Esto se coloca aquí y que es la que se pone en el robot, en el mecha, no me gusta decir robot. Se coloca esta pieza transparente aquí. Escogéis vuestro mecha y lo ponéis en el slot, vale, y ahí ya tenéis. No se cae. Bueno, pues vamos a pasar a las poses. Y bueno, aquí estamos de vuelta para la conclusión sobre esta figura de el 007 Sword. Y la verdad, chicos, aquí delante de vosotros lo tenéis en modo 00 normal, con las Gen Swords normales, que son las primeras, ¿vale? Ahora vamos a hacer un pequeño zoom para que lo podáis ver una última vez. Y después pues le pondré la equipación. Y haremos la conclusión con la equipación puesta. Entonces ahí lo tenéis, una última vista sobre él en modo W. ¿Vale? Que lo podéis armar de esta manera. Y si le metéis pues las armas que veis aquí, que os he enseñado durante la review, pues lo transformáis en Seventh Sword, ¿vale? Y aquí una última vista sobre la figura con el modo Seventh Sword. Y como podéis ver, realmente hablamos de algo muy bueno, ¿vale? Bueno, chicos, ya estamos para la conclusión final sobre esta figura. Bueno, pues la verdad es que la figura está chulísima. Habéis podido comprobar que la calidad es espectacular. O sea, todo está perfectamente bien como debe. No hay fallo, ¿veis? Mírenla, realmente está... Todos esos detalles, las aplicaciones, todo esto, todas estas partes de aquí, todas las decals están realmente buenas.
Las manos, pues las manos no están nada mal tampoco. O sea, veis, el moldeo de las manos en sí está bastante bueno. Encaja todo bien, no he tenido ningún problema realmente con esta figura. Y la verdad, os lo digo, que por el precio vais a pagar pues $125 si llega. Y os traéis todo esto que realmente está chulo. Tenéis la peana también, que lo podéis colocar como queráis. Pero bueno, no es... yo lo voy a poner así porque así es como a mí me gusta. Para comprar esta figura yo lo que hago es comprarla a la Gundam Central, que es la tienda que dirige Tomás de la Sensei Store. Y nada, las compro aquí, el envío es muy bueno, el precio es muy bueno y como podéis ver las cajas también me llegan bien. No hay ningún problema. La verdad es que esta figura solo os la puedo recomendar, tío, coger. Realmente es que... Realmente está... o sea, es que tenéis aquí una cosa... No sé si os podéis fijar bien, pero... Realmente es una figura que solo os puedo recomendar, pero a 300%. Realmente, chicos, la verdad, está chulísima. Es una cosa que... Si os gustan los Gundams y si realmente tenéis, miren todas estas aplicaciones, es que realmente... Os dejaré un link en la descripción por si os interesa comprarla, porque... miren por vosotros mismos, ¿no? Que realmente hablamos de algo muy bueno. Bueno, pues nada, ha sido vuestro compañero Cuervo Maestro. Espero que os haya gustado esta review. Y pues en breve subiremos más cosas porque tengo más figuras de este tipo para revisar. Y si os ha gustado, pues subiremos más reviews, chicos. Nada, pasadlo bien, espero que os haya gustado. Si me queréis dejar vuestro like, pues de puta madre, me ayudáis con el canal, porque últimamente me vendrá muy bien. Y si no, pues un saludo y un abrazo a todos, chicos.